¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a nuestra nueva temporada de Impuestos y Finanzas. Les saluda Evi Ciscos y claro que muy bien acompañada junto a nuestro servidor y contador de confianza, el señor Jorge Paneque. Jorge, cuéntame, ¿cómo estás? Estoy encantado de estar aquí otra vez. El último programa que hicimos la semana pasada, tocamos tanto material y tantos temas de importancia y hoy creo que vamos a tener un programa bien ocupadito. Sí, también. yo creo que sí, porque muchas personas nos han escrito diciendo, bueno, yo no sabía que habían tantos cambios y tantas cosas que están pasando este año, pero lo más importante que yo creo que hablamos en el otro segmento fue de cómo prepararnos, porque especialmente ahora que estamos ya casi cerrando el año, que yo creo que es la época más importante para prepararnos a la hora de llenar nuestros impuestos y las planillas, claro. Correcto, así es. Este año, igual que el año pasado, experimentamos muchos cambios y este año hay cambios que vienen que no existían todavía el año pasado. Desafortunadamente este mes todavía es un mes un poquito prematuro para yo poder elaborar en cosas específicas. Normalmente los cambios nos los dan en el mes de noviembre, la primera semana de noviembre. De hecho, yo estoy supuesto a estar en un seminario a finales de octubre y ahí nos dan las regulaciones y los nuevos cambios que va a haber. Cosas que muchas veces no son definitivos. Hay veces que es lo que ellos llaman un draft, es un ensayo de la ley. En realidad vamos a tener el final, yo diría que a mitad de noviembre, finales de noviembre. ¿Y cuáles son esas regulaciones que pueden afectarnos a la hora de llenar las planillas? Bueno, todavía se está hablando en estos momentos de que puede haber un cambio en la ley en relación a los créditos de la educación. Como mencioné en el segmento anterior, en estos momentos lo que tenemos son $2.500, no importa la cantidad que tú pagues por educación en un college o una universidad para ti o uno de tus hijos. Y se está hablando que va a haber un cambio. No sabemos si es el cambio que ojalá que sea que te permitan deducir todo o si es un cambio que lo que van a hacer es aumentar el crédito de los 2.500 a 5.000, a 10.000, no sabemos. ¿Ese es el crédito del EIC? No, este es el crédito de la educación. Ah, de la educación, right. Okay. El crédito del EIC, el Earned Income Credit, es un crédito que tiene que ver con los hijos que tú tengas, que sean menores de 26 años, que estén yendo a la escuela todavía. Que sean dependents también. Que sean dependes tuyos, correcto. Ese crédito también se está hablando que va a aumentar. De nuevo, a este punto no tenemos todavía la cantidad, pero sabemos que va a aumentar y eso es bueno, obviamente eso es una cosa beneficiosa para todo el mundo. Jorge, ¿y qué pasa si una persona tiene un hijo menor de 26 años que ya tiene un trabajito y está haciendo dinero? Gran pregunta. Cualquier persona que tenga un hijo que tenga menor de 26 años, que esté yendo a la escuela full time y ganes menos de $10.500, $11.000 en el año, todavía puede ser tu depende y todavía tú recibes el beneficio del crédito, del EIC. Ok, ahora, ese es un tema que me alegro que lo hayas tocado porque honestamente es un poquito molestoso para nosotros los preparadores. Hoy en día con la tecnología que hay, especialmente los muchachos jóvenes, ellos están ansiosos luego, no, yo entro en la computadora y yo hago mi propio income tax, yo gané $8.000, yo gané $9.000. Y ellos lo hacen por su cuenta. Lo hacen por su cuenta y lo hacen mal, porque lo pueden hacer, pero siempre y cuando lo declaren bien. Te doy un ejemplo, tú tienes un hijo que tiene 16 años, trabajó un part-time en McDonald's, ganó $7.000 en el año. Él puede hacer su tax, es un tax bien simple. La única cosa es que cuando él va a la planilla de él, hay una casilla que dice que tienes que marcar si está siendo reclamado por los padres. Ah, eso es muy importante. Si tú no marcas esa planilla entonces queda como que él depende de él mismo. Y cuando el padre o la madre lo ponen en los income taxes de ellos para recibir estos créditos, se los rechazan porque ya él hizo un income tax que está incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede a ese punto? Nosotros los preparadores tenemos que enmendar esa planilla que ha hecho el muchacho y es un trabajo, causa que el refund que le vayan a devolver, el reembolso que le van a devolver a los padres, se les demore y muchas veces demora hasta 2 y 3 meses. Para llegar, una vez que haces una enmienda. Y esto causa un gran problema y está habiendo muchos problemas con eso. Wow. Y vamos a suponer que el niño esté trabajando y gane más de $15.000. ¿Qué pasa en ese entonces si tiene 22 años? Honestamente te lo digo, no tienes ni que llegar a $15.000. Cuando pasas ya de $11.000, técnicamente ya ese no puede ser depende tuyo, aunque tenga 19 años.
De verdad. Yo he tenido eso y entonces los padres se molestan, me dicen, mi hijo depende, vive en la casa, nosotros lo mantenemos, nosotros pagamos la escuela, lo que ganó fueron $14,000. Bueno, yo lo siento, no dejes que tu hijo pase de 11,000 pesos. Y entonces esa planilla el niño lo tiene que llenar solo o sí, como quiera. Ya esa planilla, ese niño o esa niña tienen que llenar un incontado por su cuenta. Oh, bueno, ok, eso es muy importante saberlo. Pero lo malo es que de nuevo los padres lo pierden de depende y ese depende y entre crédito y perderlo de depende puede significar $3,000 o $4,000 en contra del refund que van le a recibir. va a los padres. Correcto. Bueno, eso está muy interesante y es muy importante saberlo. Así es. Jorge, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, así que no le cambien de canal porque al regresamos con más sobre este tema y todas las preguntas e inquietudes que ustedes tienen. Así que seguimos con más de Impuestos y Finanzas. Qué bueno que siguen en sintonía con Impuestos y Finanzas y claro que nosotros seguimos con más sobre este tema que está sumamente interesante. Yo sé que muchas personas este año están con muchas inquietudes a través de los cambios que vendrán este año, pero por eso estamos aquí junto a nuestro servidor y contador de confianza, el señor Jorge Paneque, para responder todas esas inquietudes. Jorge, este año hay muchas personas que quizás compraron una casa. ¿Qué pasa cuando la hipoteca es más de $750,000? Gran pregunta de nuevo. Este tema lo tocamos un poquito en el segmento anterior que tuvimos y yo expliqué que la nueva ley dice que aquellas personas que compran una propiedad que vale más de $750,000, que tienen una hipoteca por más de $750,000, tienen una limitación en el interés que pueden deducir. En otras palabras, tú compras una casa de $1 millón, diste $200,000 de entrada, de down payment. En ese ejemplo, tú te quedaste con una hipoteca de $800,000. Tú nada más puedes deducir el interés hasta $750. En esa hipoteca de $850 que tienes un adicional de $50,000, claro, ¿qué se hace ese con eso? interés no es deducible, lo pierdes. Ahora, esto nada más ocurre cuando son propiedades de uso personal, tu casa particular. Si tú compras una casa de 3 familias o de 2 familias, que vas a vivir una unidad y vas a rentar 1 o 2 unidades, ahí hay que hacer una fórmula, hay que hacer un prorrateo, porque aunque la casa te haya costado más de $750,000, te haya costado $1 millón, solamente tú estás utilizando, si es una familia, si es un 2 familias, perdón, 50% de uso personal. Sí, porque uno es para ti, el otro lo estás rentando. Lo otro es lo que se llama, se considera investment, es de inversión. Claro. Entonces, en ese caso, tú puedes deducir en una casa de $1 millón, en $500,000 todos los intereses, no has llegado al límite que tienen ellos de $750,000 y los otros $500,000 se consideran de nuevo inversión, investment. También puedes deducir esos intereses, pero tienes que obviamente reclamar las rentas que estás recibiendo. Pero en el ejemplo, lo que trato de enseñar es de que el interés ahí es al 100% deducible. No estás limitado como en una casa que es de una familia. Ah, porque ahí estás haciendo, tienes un investment. Como tienes una parte que es inversión, correcto. ¿Y cómo van a ser estas personas afectadas? Los que tienen una casa de una familia definitivamente están siendo afectados, porque están limitados a los $750 en el interés, la deducción del interés. Si es una casa, como dije, de 2 o 3 familias, en realidad no hay tanto efecto, no les perjudica mucho, porque en una planilla que se llama el esquema A, el Schedule A, están deduciendo en $500,000 el interés, y en otra planilla donde tienen los intereses con otros gastos y la entrada de renta, están deduciendo el otro 50%. Ahí no hay efecto. El efecto en realidad viene cuando la persona tiene una propiedad de una familia. Y vamos a suponer que una persona tiene una propiedad y no está viviendo dentro de ella y es solamente una inversión. Si es una inversión, entonces puede deducir los intereses 100%. En la hipoteca, sí. Ah, bueno, eso está sumamente interesante. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno,
Estábamos hablando en el último segmento que en noviembre es que van a venir los cambios o se van a decir los nuevos cambios. Van a confirmar los cambios que vamos a tener. ¿Y qué tú crees? ¿Que este año van a haber otros cambios en este asunto? Yo pienso que lo que tiene que ver en cuestión de real estate, de propiedades, no va a haber muchos cambios este año porque cada vez que tocan algo que tenga que ver con propiedades, entra un elemento que se llama la depreciación. Y el año pasado fue un año donde tuvimos, y de nuevo, la persona veraje, el público allá afuera, no está envuelto en esto porque nosotros somos los que tenemos que determinar cuando hacemos el trabajo de qué limitaciones hay en depreciación, a cuántos años, si es una casa que es comercial o es una casa que es de uso personal. Todo esto tiene un juego y el año pasado ellos le dieron muy duro a eso, a esa sesión del código que tiene que ver con la depreciación. Honestamente yo no pienso que en relación que a propiedades de inversión este año va a haber mucho cambio. Bueno, y hablando de eso, yo sé que muchas personas han tenido miedo o están hablando de que la banca de valor va a caer de nuevo. ¿Tú ves que eso vendrá este año, el próximo año? Sí, definitivamente, y yo soy uno de los que vengo predicando eso, no de ahora, desde el año pasado vengo predicando que la bolsa de valores va a tomar se va a caer. Tenemos indicadores, a pesar de que el gobierno dice que no, que la economía está buena y que la economía no está en recesión, hay indicadores que a mí me indican que sí estamos. Y hay indicadores muy fuertes, como fue el que tuvimos hace 3 semanas atrás, donde el gobierno federal bajó 1/4 de punto los intereses. Cada vez que tú tienes una situación así, es un indicador muy fuerte de que quizás vendrá. O estamos ya o estamos comenzando una recesión. Y ahora, ¿cómo se puede una persona o una familia, cómo se pueden proteger o irse preparando? La mejor protección que puede tener nadie, y luego es un poquito difícil para la persona veraje, es tener cash disponible. Cash disponible para poder soportar los gastos que sabemos que tenemos. Tú debes de hacer un presupuesto. Y si tú dices, yo en el mes para mi renta o mi hipoteca y todos mis carros y esto, necesito, y comida, ropa, necesito $6,000 por usar un número, la base aquí que recomiendan siempre los economistas es de que todo el mundo debe tener mínimo 3 meses. Si tú necesitas $6,000 al mes, tú debes de tener $18,000 guardado como un fondo de emergencia. Luego es un poquito difícil que las personas puedan hacer ese fondo, y el motivo que se requiere de ese fondo son para si viene una recesión muy fuerte, porque hay veces que la recesión te dura 3 o 4 o 5 meses. Eso, como digo yo, se pasa en una bicicleta. Claro. Pero una recesión como la que tuvimos hace 7 o 8 años atrás, que duró casi 4 años, es muy difícil. Ahí es a donde empieza que la persona se queda sin empleo. Y hay gente que pierden sus casas porque obviamente no tienen entrada para poder pagar las hipotecas, y inclusive gente que reciben renta, esa gente que le pagan la renta, todo el mundo, esto es un ciclo. La gente no puede pagar la renta, si no me pagan la renta yo no puedo pagar la hipoteca. Entonces, para poder amortiguar eso, por eso se recomienda que debes de tener un fondo, un cushion, por lo menos de 3 meses de tus gastos. De nuevo, hay veces que es un poquito difícil para la persona veraje reunir ese es una recomendación. Es una recomendación. Y te voy a decir algo más. Definitivamente yo sé, y quisiera estar equivocado, yo sé que nos estamos encaminando a una recesión. ¿Por qué? El año que viene es un año de elección. Lo que tenemos con la política es una situación bien loca. Entonces, cada vez que hay situaciones así con la política, la gente luego no se da de cuenta que esto es lo que controla la economía del país y del mundo. Esas personas que tienen millones de dólares aguantan las inversiones, y eso causa que la economía se mantenga sin movimiento ninguno. Desafortunadamente estamos enfrentando la situación con los chinos también. Las tarifas que le están poniendo al mercado de los chinos bastante, y nos va a afectar más todavía. Bueno, Jorge, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando un poquito más sobre este tema, que yo sé que muchas personas se están haciendo la pregunta de cuáles son los cambios en el gobierno que vendrán, cómo pueden protegerse y también cómo pueden llenar sus planillas si no tienen un número de social. Así que no le cambien de canal, que regresamos con más de Impuestos y Finanzas. Así es.
¿Sabía usted que esta época de taxes que pasó ahora tuvo muchos cambios y hubo muchas cosas que afectaron la manera del resultado del reembolso o lo que usted tuvo que pagar? Yo diría que este año vienen nuevos cambios también, y para usted estar al día y evitar terminar con una deuda grande a fin de año, debe de consultar a un preparador que esté certificado y que le pueda aconsejar y dejarle saber lo que usted debe de hacer antes que lleve el fin de año. Si usted quiere, usted puede llamar al número que aparece en pantalla y hacer una cita, y con mucho gusto le informaremos sobre el tema. Contáctenos a la información que aparece en pantalla. Yo sé que muchas personas se están haciendo la pregunta, ¿cómo es que están comenzando tan temprano a hablar de los impuestos? Pero es que es sumamente importante irnos preparando desde meses antes para poder llenar las planillas correctamente. Mira, como mencioné anteriormente, creo que en el segmento pasado, primeramente esta es la primera vez, este es el primer año. En los últimos 10 años, yo creo, ya son como 10 años que tú y yo estamos haciendo esto. Sí. Este año han pasado dos cosas. Primera vez que estamos haciendo un programa de media hora, porque anteriormente eran 3 segmentos de 3 o de 5 minutos. Este año tenemos nuevo que es media hora, y lo segundo nuevo que tenemos este año es que nunca habíamos comenzado en la época ahora del verano. Y el motivo de la idea de hacer esto es para darle a la persona la oportunidad que pueda planificar y prepararse para cuando llegue el fin de año no tengan sorpresa. Este año que pasó, esta época de impuestos que pasó, yo tuve muchos clientes que se quedaron boquiabiertos con los resultados de esos impuestos, y uno de los problemas fue que no se prepararon durante el año. Claro. Entonces ese es el motivo que este año estamos haciendo. Para irnos educando, concientizarnos y también para prepararnos para los cambios que vendrán. Claro. Y hablando un poco de los cambios, Jorge, yo sé que muchas personas, y estábamos hablando hablamos un poquito sobre este tema en el último programa, pero yo sé que hay muchas personas que se hacen la pregunta o no quieren hacer la pregunta debido a miedo. ¿Qué se hace cuando la persona no tiene un social, especialmente en esta época que estamos viviendo con lo que está pasando con ICE, que tienen miedo a solicitar por un ITIN, un número de ITIN, porque están trabajando, pero no son legales? Correcto. ¿Qué se puede hacer? Porque de un lado tienen el miedo de que estén deportados, y del otro lado tienen el deber de tener que llenar sus impuestos. Mira, es un tema que es bien extenso, y como bien dijiste, en el programa anterior tocamos un poquito sobre esto. Primeramente, yo voy a partir del punto de vista que cualquier persona, cualquier humano, no importa en qué país resida, necesita traer pan a la mesa para él y su familia. Son cosas necesarias. Lo que eso implica es que tenemos más de 34 millones de personas que no están documentadas en este país, y esas personas tienen que comer, están aquí, de una manera u otra tienen que comer. Ahora, el gobierno federal y el gobierno estatal y ICE, que es emigración, son 3 divisiones todas del gobierno, y ellos mismos se contradicen. Por ejemplo, el gobierno federal dice, si tú estás indocumentado en los Estados Unidos, tú no puedes trabajar. El Departamento de Labor, por otro lado, dice, si tú quieres trabajar, bueno, no es permitido, porque el ITIN number no es un número para trabajar. Quiero que todo el mundo tenga conciencia en eso. Pero lo están utilizando, se lo están dando a los empleadores, y la persona está trabajando con esos números. Puedes trabajar. Sin embargo, y emigración por otro lado dice, si tú te quieres hacer legal aquí, yo quiero que tú me pruebes a mí de que tú no eres una carga pública. ¿Cómo tú pruebas que tú no eres una carga pública? Trabajando. Pero ¿cómo vas a trabajar? Pagando los impuestos. Exacto. ¿Cómo vas a trabajar si el gobierno federal te dice, no te voy a dar un número de seguro social para trabajar? Entonces es una contradicción dentro de ellos mismos. Ahora, vamos a poner todo eso a un ladito. Yo voy a aconsejar que cada persona aplique para un ITIN number, para un número temporal, y que trate de poner sus planillas de impuestos al día, porque algo sí se ha dicho desde hace mucho tiempo. El día que acepten lo que vayan a aceptar para legalizar a la persona, lo primero que van a buscar es mínimo 2 años de impuestos. Eso es lo primero. Y eso lo consideran, lo ven como que está aportando lo al ven país. Positivo, eso lo ven positivo.
La persona que no tenga 2 años, y yo he tenido casos en la oficina de personas que han podido legalizar de una manera u otra su estatus, y cuando han llegado a la cita de migración le han pedido los impuestos, no lo han tenido, y lo han tenido que cambiar para otra fecha. Le dicen, venga de aquí 1 mes, venga de aquí a 2 meses, y han venido para que yo le haga las planillas de los últimos 2, de los últimos 3 años. Además, déjame explicarte algo. Es muy conveniente que si tú estás trabajando y no tienes un número permanente, cuando tú logres legalizarte y tener un número permanente, es muy bueno que lo hayan hecho, porque lo que tú hayas acumulado bajo eso ITIN number te sirve para el día que tú te retires. Esos créditos te cuentan. Hay que hacer un proceso, hay que llenar una planilla, enviarla a la división del Seguro Social, pero ellos te van a contar eso para el día que tú te retires. Wow, bueno, eso es muy importante, sí. Jorge. Yo sé que muchas personas se han hecho esa pregunta o no quieren hacerla, como te dije, debido a miedo, pero es muy interesante. Yo sé que puede ayudar a muchas personas. Pero, señores, nosotros nos vamos a una breve pausa. Y tú me permites elaborar algo bien rapidito. Claro que sí. No deben de tener miedo. Hasta ahora, honestamente, no, por ley federal no pueden darle la información a Emigración de alguien que aplique para un ITIN number. Entonces son 2 entidades separadas. Son 2 divisiones del gobierno, pero son diferentes. Y el gobierno federal, el que aplique a través del formulario W9 por un ITIN number, no puede darle esa información a ICE. Wow, está es una contradicción bien grande. Exacto, y la gente tiene miedo, pero claro, yo pienso que no deben de tener miedo por ese lado de que los vayan a bueno, por un lado va a ser un beneficio para ellos, así que es muy importante. Bueno, señores, si tienen más preguntas, solamente escríbanos o llamen al número que aparece en pantalla. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos a hablar un poquito más sobre este tema, y nos vemos en unos minutos. Hola amigos, mi nombre es Jorge Paneque, preparador de impuestos y contador público certificado y licenciado para practicar ante el IRS. ¿Sabía usted que este año se esperan que vengan grandes cambios, inclusive cosas que pueden afectar lo que va a pasar y a determinar si usted le va a deber al tío Sam? Usted debe de prepararse y debe de estar seguro que alguien que esté preparado para darle la información sobre los formularios W4 que usted debe de llenar con su empleador, cosa que usted tenga los dependes correctos y que tome en consideración créditos como los hijos, créditos de educación, la guardería, para usted saber la cantidad que le deben de deducir de su cheque, cosa que cuando llegue el fin de año usted no tenga sorpresas y no tenga que pagarle al tío más de lo que debe de pagarle por impuestos y penalidades que ellos cobran al deber más de $1,000. Que siguen en sintonía con Impuestos y Finanzas, y claro que hemos llegado a nuestro último segmento, Jorge. De verdad que cuando estamos hablando sobre tanta información se pasa rápido el tiempo. El tiempo se va y ni cuenta nos damos. Claro que sí. Bueno, nosotros estábamos hablando un poquito acerca del número ITIN, cómo prepararnos, pero ¿qué pasa con la persona que sí tiene su social y no ha llenado las planillas o los impuestos en los últimos 4 o 5 años, que yo sé que pasa? Mira, gran pregunta, y te voy a decir algo. En ocasiones anteriores he mencionado que el gobierno federal tiene mente más larga que la del elefante, y el elefante dicen que tiene buena memoria. Eso es lo que dicen. Ok, lo que te quiero decir con esto es, tú puedes pasar 4, 5, 6 años y eventualmente van a llegar a ti. Te van a mandar una carta, porque lo que tenemos que darnos de cuenta es que cuando tú trabajas en un sitio, igual que ese empleador te da a ti a final de año un W2, ellos mandan un filing al gobierno federal, al IRS. Entonces ellos saben que tú no lo has hecho. Y hay veces que toma tiempo, pero van a venir a ti y te van a decir qué pasa que no has hecho los impuestos. Y algo muy importante, si ya han pasado más de 3 años y tú tenías derecho a una devolución, te la quitan. La pierdes. You forfeit that. Pero sin embargo,
Si tú le debes a ellos, aunque hayan pasado 30 años, la deuda está ahí. Eso está correcto. Bueno, Jorge, y sabes que yo sé que otra pregunta que muchas personas se hacen, especialmente en nuestra comunidad latina, ¿qué pasa con los propietarios que, vamos a suponer, tienen una casa en el extranjero, en sus países, en la República Dominicana, en Colombia, donde sea? Es una gran pregunta y yo he hablado este año no, pero el año pasado hablé muchas veces sobre ese tema. Mucha gente tienden a ignorar eso y eso es algo que deben de pensarlo. Primeramente te explico algo. ¿Y cómo se dan cuenta también de que tienen una propiedad en el extranjero? Ahí voy. Primeramente, hay un formulario cuando tú llenas los impuestos que se llama el esquema B, Schedule B. En la parte de abajo de ese formulario hay 3 preguntas. ¿Usted tiene inversión en el extranjero? ¿Sí o no? Tienes que chequear. ¿Usted tiene dinero en el extranjero? ¿Sí o no? Tienes que chequear. ¿Las propiedades que usted tiene son comerciales o de uso personal? Debes de chequear. La gente tiene miedo a hacer esto y yo siempre le digo lo siguiente: si es una propiedad que es tu casa, donde tú la usas alguna vez en el año que va, o tienes tu mamá, tu hermano, algún familiar viviendo y no te pagas renta, ¿por qué esconderlo? Dile que sí, que tienes una propiedad. Y entonces ahí, en ese caso, ¿hubiera una penalidad? Puede ser, primeramente, que te pregunten si esa propiedad estaba rentada o no. Si estaba rentada, te van a hacer enmendar tu planilla para incluir esa renta. No sé si vas a deber dinero o no. Y si debes dinero, entonces hay una penalidad y en el código está, que ellos lo quieran aplicar o no, es otra cosa, pero en el código está que por esconder ese income puede ser fraude y te pueden castigar. Bueno, y por eso es que yo digo que es tan importante tener a un contador, un preparador que sea de confianza, y no solamente eso, pero que también esté certificado. ¿Qué tan importante es tener un preparador que sea certificado? Mira, la importancia de esa yo lo veo como 2 cosas. Una, primeramente estás tratando con una persona que tiene una licencia y si tienes un problema te va a poder representar cuando tú tengas un problema. Que es lo más importante, no como el primo que te dijo esto, el otro. Exacto, y lo segundo es que tienes una persona que para mantener esa licencia, esa persona está obligada a coger seminarios todos los años para mantener esa licencia. Si tú estás yendo con un preparador que no es licenciado, a lo mejor es alguien que no ha cogido un curso de los nuevos cambios en los últimos 5 años y no tiene idea de lo que está pasando. Y yo lo veo a diario. Gente que llegan a mi oficina con problemas, hicieron el income tax con alguien que no está licenciado y esa persona no lo puede representar, entonces tienen que venir a mí. Y por eso es tan importante. Exactamente. Bueno, señores, ya ustedes lo saben. Jorge, muchísimas gracias por toda la información de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Claro, sí. Es que se pasa rápido, señores. Si tienen más preguntas e inquietudes, que yo sé que todavía se quedan con muchas, no olviden visitarnos en nuestra página web o llamar al número que aparece en pantalla. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Así es, y eso es todo con Impuestos y Finanzas.